Hola, hola, sean todos bienvenidos a su programa Marcando el Rumbo. Estamos listos hoy para llevar un mensaje de parte de Dios para tu vida, para tu corazón, para tu hogar, para tu familia, para esa situación quizá en la que puedas estar pasando. De antemano les deseamos las mejores bendiciones de Dios para este día, éxito en sus labores, especialmente también el día de hoy que nuevamente comience el ajetreo en casa porque muchos alumnos acá en Chimbote, Perú, se reincorporan nuevamente al ciclo de clases escolares. Así que éxito para todos ellos, éxito para aquellas madres que comienzan a desempeñarse nuevamente en las labores de ayudar a sus hijos para que puedan ir al colegio, y aquellos padres, aquellas madres que salen como todos los días a ganarse el pan nuestro, a ganarse el pan, el sustento para la casa. Éxito en cada una de sus empresas, sus trabajos, sus negocios, donde cada uno se desempeñe. Les recordamos que el programa Marcando el Rumbo está todos los días de 7 de la mañana a 7:30 y en las tardes de 1:30 a 2 de la tarde. Asimismo nos pueden buscar, nos pueden encontrar en Marcando el Rumbo, YouTube y Facebook, donde el programa se retransmite en el transcurso del día. Bien, el día de hoy vamos a estar mencionando otro tipo de situaciones por las cuales a veces podemos estar pasando y que también traen una crisis a nuestra vida. Situación por la cual también Jesús pasó y nos enseña cuál debe ser nuestra actitud en medio de esa situación. Porque aun cuando pasemos por estas situaciones, Dios nos promete que podemos salir adelante, nos promete que saldremos de allí, que no nos quedaremos allí estancados y luego podremos dar testimonio de cómo, a pesar de haber pasado por esa situación, hemos podido continuar. Y esa situación se refiere a la traición. En alguna oportunidad quizá todos hemos sido víctimas de traición, en una o en otra causa, en otra área de nuestra vida. Algunos son víctimas de traición de parte de su pareja, otros son víctimas de traición de parte de un amigo, otros son víctimas de traición de parte de otra persona de su familia, otros son víctimas de traición de algún socio de negocios, en los negocios, en el área financiera de su vida. Y lo que podríamos decir que lo que más duele de la traición no es en sí la traición, sino de parte de quien viene. Porque casi siempre la traición viene de alguien que está en tu círculo cercano, que está en tu círculo de confianza, que es muy llegado a ti y es de quien menos lo esperas. Podríamos decir que esa es lo que más duele de la traición. Porque no lo esperas de tu enemigo, puedes esperar lo peor. De la persona que nunca se ha llevado contigo, puedes esperar lo peor. Pero del que está cerca de ti, de aquel que come contigo, de aquel que duerme contigo, de aquel que todos los días conversa contigo y que aparenta ser tu amigo, tu confidente, tu socio, de allí no lo esperas. Pero eso también lo afrontó Jesús, dándonos ejemplo de que aún en medio de esa situación nosotros podemos salir adelante. Vamos a ver ese caso donde Jesús fue traicionado. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, y leemos desde el versículo 47. La semana pasada estuvimos hablando de cuando Jesús estuvo en el Getsemaní y allí estaba con los discípulos orando por la inmensa agonía que estaba pasando por la situación que luego tendría que vivir. Estaba en agonía tremenda, muy fuerte, que dijo: mi alma agoniza hasta la muerte. Ahora vamos a ver, cuando está pasando en medio de eso, entonces viene la traición. Y es que así es la vida. La vida a veces no espera que tú estés bien para venir una cosa y luego espera que te repongas de esa para que vengan la otra. No, a veces las cosas vienen así, una detrás de la otra. Cuando ni bien te estás levantando o estás cayendo por una cosa y luego viene la otra y viene la otra y así parece que todo el mundo se te viene encima. Bueno, eso mismo le pasó a Jesús. Su alma estaba en agonía hasta la muerte y justo ahí viene la traición. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. La traición de Jesús fue hecha por uno de los 12, fue hecha por Judas, uno de los que seguía a Jesús, uno de los que estaba con él,
uno de los que comía con él, y como dijo Jesús, uno de los que mojaba incluso el pan donde lo mojaba también Jesús. Es decir, se sentaba cerca de donde estaba Jesús, de tal manera que al untar el pan con algún tipo de crema que ellos, con la que acompañaban el pan, llegaba al sitio donde también Jesús estiraba su mano para mojar el pan. Se sentaba cerca de Jesús. Cuando nosotros escuchamos el nombre Judas, de una vez pensamos el traidor, claro, porque conocemos la historia. Pero para los discípulos Judas no era el traidor. Judas era uno de los 12, era alguien de confianza. Es más, le habían elegido tesorero, administrador de la bolsa que tenían en común. Y podríamos decir, sí, pero él robaba. Claro, esa es la historia que nosotros conocemos. Pero ellos que no conocían la vida de Judas, no sabían que Judas robaba de la bolsa. Porque para ellos Judas era un hombre de confianza, íntegro, cabal. Por esa razón le dieron para que fuera el administrador, porque era alguien digno de confianza. Ese hombre digno de confianza, a quien los discípulos tenían en alta estima, de tal manera que lo colocaron como administrador, tesorero, ese hombre que se sentaba cerca de Jesús, ese fue el que traicionó a Jesús. De tal manera que su nombre ha quedado incluso para la historia. De tal manera que cuando unos padres van a tener un hijo, el último nombre que pensarían, y si acaso es que perdieron la lucidez en un momento de locura, sería Judas. Nadie le pone Judas a su hijo. Nadie le pone este nombre, porque este nombre pasó para la historia, para la posteridad, como el símbolo de la traición, como el símbolo de aquel que traiciona a un amigo y que traiciona una causa donde se le tenía en estima. Incluso cuando alguien se comporta de esta manera, se dice, no, es un Judas, ese es un Judas, es un traidor. Para eso quedó el nombre de este personaje. Bien, dice la Escritura que se acercó a donde estaba Jesús, y el que les entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Veamos la desfachatez de Judas. Viene a traicionar al maestro y aún así lo saluda aparentando que le tiene respeto y que lo tiene en estima, y le dice, salve, maestro, y le da un beso. Pero ese beso era el beso de la traición. Ese beso también pasó para la historia, para la posteridad. Y cuando hoy alguien se comporta de manera hipócrita, sabemos que a nuestras espaldas habla de nosotros, sabemos que cuando no estamos, rasca de nosotros, da una imagen distorsionada de nosotros, o incluso ha hecho algo contra nosotros, pero cuando nos ve nos saluda, y con beso se dice el beso de Judas, porque es el beso de la traición, es el beso de aquel que a nuestras espaldas ha estado haciendo algo, y luego cuando nos ve, nos saluda con un beso. Eso hizo Judas. Aparentó respetar a Jesús. Salve, maestro. Y le dio un beso. Pero era el beso de la traición. Y enseguida Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús le llama amigo porque aunque Jesús sabía lo que estaba haciendo Judas, Jesús sabía lo que Judas estaba tramando por el conocimiento que él en su deidad tenía de las personas y de las cosas futuras, pero así lo consideraban Jesús y los apóstoles, un amigo, alguien de confianza. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Repito, muchas veces la traición, y si tú que me estás viendo, que me estás escuchando, has pasado o estás pasando por ese momento, lo que más te duele, lo que más duele es que la traición viene de alguien cercano a ti, de alguien de quien no lo esperas, que está en tu círculo de confianza. Pero eso también lo pasó Jesús. Y si ese problema que estás pasando está acabando con tu vida, está acabando con tu hogar, está acabando con tu familia, está acabando con tus finanzas, vas a poder salir de allí, no vas a quedar allí, vas a salir de esa, porque todo es pasajero. Pero lo más importante, recuerda que Jesús también pasó por allí y Él te entiende, porque Él también fue traicionado por alguien cercano, por alguien que se consideraba
su amigo y Él te va a ayudar. Así que en este momento que estés pasando o que pasas por la traición, que pasas por el desengaño, entonces puedes clamar a Él, puedes buscarle a Él y Él te va a ayudar y te va a entender y te va a dar las fuerzas para que puedas seguir adelante. Antes de continuar acerca de cuál debe ser nuestra actitud en estos momentos, nos dice más adelante la Escritura que a Jesús, luego que lo tomaron, se lo llevaron, lo prendieron, lo agarraron, y el versículo 57 dice que lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, el sitio donde se reunía Caifás, que era el sumo sacerdote en esos días. Y gracias a la Biblia tiene razón, vamos a ver cuál es ese lugar a donde llevaron a Jesús y donde después de haber sido traicionado, le juzgaron injustamente y le condenaron a muerte. Vamos a ver este lugar donde llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. Hoy estamos junto a una escalinata que era parte de una calle que se encuentra al sur de Jerusalén, en la colina del Monte Sión, construida en tiempos del gobernador Herodes y por tanto existente en los días de Jesús. Esta calle unía la ciudad de Jerusalén y los barrios del norte y oeste de la ciudad con la fuente de Gijón y con el estanque de Siloé, lugares muy importantes en la vida cotidiana de la ciudad. Es muy probable que Jesús caminó por estas calles en muchas oportunidades. Qué experiencia maravillosa el saber que estamos aquí junto a uno de los lugares por donde caminó nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces habrá pasado por aquí Jesús siendo seguido por sus discípulos y por muchos que querían oírle con el rostro alegre, quizás cantando alabanza y compartiendo momentos alegres con sus discípulos? Pero en cierta oportunidad, Jesús pasó por esta calle muy callado y siendo mofado por los que lo llevaban. Jesús no estaba libre, estaba atado y siendo maltratado de camino al palacio de Caifás, el sumo sacerdote, para ser juzgado. Aquí hemos llegado a lo que se cree fue el palacio de Caifás, lugar en donde vivía el sumo sacerdote de Israel. Caifás, cuyo nombre significa buscador, fue nombrado sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo, después de Simón ben Camith, por el procurador Valerio Grato bajo Tiberio. Continuó en el cargo hasta el 37 después de Cristo, cuando el procónsul Vitelio lo depuso. Aunque era el máximo líder religioso judío, se caracterizó por su rudeza y autoritarismo. Dentro de los sumos sacerdotes del primer siglo, es uno de los que más tiempo estuvo en el poder como sumos sacerdotes. Caifás era yerno de Anás, quien también había sido sumo sacerdote algunos años antes del 6 después de Cristo, al 15 después de Cristo. Esto también lo confirma la Escritura en Lucas 3, mencionando a ambos como sumos sacerdotes. Anás era un hombre muy influyente, y es por esto que Jesús fue llevado primero a Anás después de haber sido prendido en el Monte de los Olivos. Anás transfirió a Jesús al sumo sacerdote Caifás. En 1990 se descubrió un grupo de tumbas durante un proyecto de construcción en el Bosque de la Paz de Jerusalén, que se encontraba al sureste de la antigua Jerusalén y al otro lado del valle de Hinón o Gehenna, desde el monte Sión. Los 4 nichos de la cueva contenían 12 osarios, con los restos de 63 personas.
En una de estas tumbas se descubrió en 1992 un osario muy adornado que contenía los huesos de 2 bebés, 2 adolescentes, una mujer adulta y un hombre de unos 60 años. Estaba inscrito Yosef bar Cayafá. En el otro lado largo, Yosef bar Cafá, en el lado estrecho, que traducido quiere decir José, hijo de Caifás. Su autenticidad es disputada. De todas maneras, sabemos que el historiador Flavio Josefo se refiere a Caifás como José, que se llamaba Caifás, el sumo sacerdote. Hoy, el sarcófago, que mide 37 centímetros de alto y 77 centímetros de largo, se encuentra en el Museo de Israel en Jerusalén y constituye una prueba más de la veracidad de los inscritos bíblicos. La destrucción de Jerusalén en el año 70 también afectó esta área de la ciudad. Existe otro lugar en el sector armenio de la ciudad que también se considera podría haber sido el palacio de Caifás. El historiador Josefo dijo que estaba ubicado en la ciudad alta, un poco al sur de la puerta de Jaffa, donde vivía la clase dominante y los ricos. Los arqueólogos han realizado varias excavaciones en este lugar, conocido como el Palacio de Caifás, y han encontrado diferentes artefactos, entre ellos un juego completo de pesas y medidas para líquidos y sólidos, que era utilizado por los sacerdotes en el templo, y un dintel de puerta con la palabra corbán, ofrenda de sacrificio inscrita en hebreo. En el lugar también se han encontrado pozos de agua, vestigios de viviendas, baños rituales, depósitos, molino de maíz, habitaciones para los siervos y talleres. Estos elementos son buenas evidencias de que aquí podría haber sido el palacio de Caifás y que los sacerdotes hayan realizado sus actividades en este lugar. Un peregrino en Jerusalén en el año 530 después de Cristo, llamado Teodosio, escribió sus observaciones en una obra llamada Sobre la topografía de la Tierra Santa, donde identificó las ruinas del palacio de Caifás justo debajo de una iglesia dedicada al apóstol Pedro. Aún hoy existe en este lugar la iglesia de San Pedro, en el Gallicantu, o del gallo que cantó para recordar la amarga experiencia que el apóstol Pedro vivió en el patio del palacio de Caifás al escuchar el gallo cantar después de haber negado 3 veces a su maestro, tal como Jesús se lo había predicho. Debajo de la iglesia existe una mazmorra o celda que se cree que fue la celda donde Jesús fue colocado durante su juicio ante Caifás. Esta celda fue cavada en la roca. También existe lo que sería la sala de guardia, que contiene accesorios en la pared para unir las cadenas de los prisioneros. Los agujeros en los pilares de piedra se habrían utilizado para sujetar las manos y los pies de un prisionero cuando lo azotaron. Se cree que los hoyos tallados en el piso contenían sal y vinagre, ya sea para agravar el dolor o para desinfectar las heridas. El único acceso a la celda con cuello de botella era a través de un eje desde arriba, por lo que el prisionero habría sido bajado y levantado por medio de un arnés de cuerda. Un mosaico que representa a Jesús en un arnés de ese tipo está fuera en la pared sur de la iglesia. Una pequeña ventana de la sala de guardia servía como mirilla para un guardia parado en un bloque de piedra. Se cree que también aquí estuvo preso el apóstol Pedro por predicar a Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 y 18, leemos: Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Esta iglesia de San Pedro se cree que fue construida en el siglo III,
pero fue dañada durante la revuelta en el 529 y más tarde destruida cuando llegaron los persas en el 614. Fue reconstruida en el 628 y posteriormente destruida en 1009 por los musulmanes. Cuando en el año 1100 se promovieron las cruzadas, fue nuevamente reconstruida, pero destruida otra vez con la llegada de los turcos en el 1219. Fue nuevamente reconstruida, pero destruida una vez más alrededor del 1300. La construcción actual de la iglesia data de 1932. Este lugar no ha sido un lugar de paz, sino de juicio. Esta iglesia ha sido reconstruida 6 veces. En la corte, el lado norte de la iglesia, encontramos un monumento de bronce que representa a Pedro negando a Cristo ante la sierva que lo había cuestionado y a un soldado que también había cuestionado la veracidad de la afirmación de Pedro. El impulsivo Pedro deseaba saber de Cristo, pero no sabía cuán débil era su carácter. ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros también somos cuestionados por nuestra fe? ¿Habremos también negado a nuestro Maestro? Muy bien, conocíamos el sitio donde Jesús estuvo luego que fue traicionado por Judas, pero en la última parte nos mencionaba, también lo dice la Escritura, otra traición que sufre Jesús. Es la traición del apóstol Pedro, quien va al lugar y allí también niega a Jesús no una, sino 3 veces. Y Pedro pertenecía a un círculo incluso más cercano, más íntimo de Jesús. Ahora, ¿cómo debemos actuar y qué cosas no debemos hacer nosotros cuando pasamos por estos momentos para poder salir airosos de estas situaciones? Nos dice allí en Mateo capítulo 26 que cuando sucedía esto que Judas traicionaba a Jesús, uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. A veces nuestra reacción es tratar a la otra persona de la misma manera, herirla de la misma manera que nos ha herido. Pero ¿será esa la situación correcta? Eso fue lo que hizo uno de los que estaba con Jesús. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Es decir, no podemos pagar con la misma moneda. Jesús nos enseña que cuando pasamos por una de estas situaciones no es sano. Lo correcto no es tratar de pagar con la misma moneda, tratar de causar el daño igual como nos lo han causado a nosotros. Y también dice Jesús: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué sí debemos hacer en estas situaciones? Tener comunicación con Dios, orar a Él, que es el único que nos va a ayudar a pasar por en medio de esto, pero no ponernos de igual con la otra persona. Jesús, cuando está en la cruz, expresa unas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El espíritu de perdón y no de venganza es lo que debe primar, lo que debe estar en primer lugar en situaciones como esta. Sí, son dolorosas, no las esperamos, pero el espíritu de perdón es lo que nos ayudará a pasar, a sobrepasar, a sobreponernos a este tipo de situaciones. El hecho de que perdonemos no quiere decir que volvamos a tener quizá esa relación igual de antes a la que teníamos con la persona, pero implica que nuestro corazón decide no llenarse de ira, no llenarse de rencor y no llenarse de odio, sino que nuestro corazón pueda tener paz como tuvo Jesús, porque perdonó a Judas, perdonó a Pedro por la traición que había sufrido de parte de estos dos que habían sido sus discípulos. Judas se apartó. Esto puede pasar con las personas que te traicionan. Puede que se aparten y no tengan más lugar en tu vida. Pero Pedro decidió pedir luego perdón y unirse nuevamente a Jesús, y Jesús le recibió. Así que debemos tener ese espíritu de perdón, de no vengarnos y de no pagar a los demás con la misma moneda. Así que cuando pasemos quizá por alguna de estas situaciones que son hasta cierto punto parte de la vida, recordemos que Jesús también pasó por allí y que nos puede ayudar y nos enseñó cuál es la actitud correcta que nosotros debemos tener
en medio de estas situaciones. Ese es el mensaje de Dios para nosotros en este día y lo hace llegar a través de sus amigos de Marcando el Rumbo. Feliz día para todos, Dios les bendiga.